a todos ustedes que van a tener que escucharme un rato. Y gracias también a la iglesia que me da la oportunidad de poder hacer el estudio de la palabra. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Estamos un poco nerviosos, ¿no? Por lo que va a acontecer. Realmente un momento que al mundo lo ha paralizado, el Mundial. Y bueno, nos toca a nosotros estar en la final junto con España. Pero no vengo a hablar de fútbol, quédense tranquilos. Simplemente es tomar esta circunstancia, ¿no? Para llevarla a la vida nuestra como cristianos. Hoy el mundo está parado por esto. Y he escuchado en este tiempo muchas personas que dicen hambre de gloria, sed de gloria, ¿no? La selección argentina decía esto, Scaloni decía, estos muchachos todavía tienen sed de gloria a pesar de lo que han ganado. Y otras selecciones que no ganaron nada todavía dicen, nosotros tenemos sed de gloria. Y bueno, un poco es el gráfico, ¿no? Muchos tienen esa sed de gloria y para muchos el fútbol, por ahí piensan que les va a pagar o les va a calmar o les va a saciar la sed, ¿no? Bueno, la gente que no conoce a Dios puede encontrar una satisfacción momentánea, circunstancial en el fútbol, una semana, un mes. Después ya nos olvidamos y ya sigue la vida normal. Los problemas siguen, las circunstancias siguen. Y cuando no conocemos a Dios, la sed vuelve y vuelve con más fuerza tal vez. Así que, pero bueno, es un momento lindo. Hoy yo voy a hinchar por Argentina, como todos ustedes, por supuesto. No digo que no tengamos esa sed del mundo de ganar el Mundial. Pero bueno, no es lo más importante. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, decía en el capítulo 9, decía que todos los corredores o los atletas corren en el estadio para llevar un solo premio, ¿no? Bueno, en este caso hay dos selecciones que luchan por ese puesto, una de ellas lo va a ganar. Es un premio, es una copa, es una corona que de oro macizo, algo que creo que son casi 6 kilos de oro, que vale millones y millones de dólares y que todos lo quieren tener, todos la quieren ganar. Ahora es un material perecedero. La verdad que tenerla no nos va a mejorar en nada. Nos puede mejorar económicamente por un tiempo, pero bueno, van a venir otras cosas atrás de eso, ¿no? Pero bueno, es una copa que muchos anhelan tener. Pero también decía el apóstol Pablo que esas personas se preparan y se golpean, ¿para qué? Para poder obtenerla, ¿no? Ahora nosotros como cristianos, porque él hacía una analogía de lo que es un atleta en comparación con lo que es un cristiano. Y nosotros como cristianos también luchamos para poder participar de ese torneo, de esa carrera que es la vida cristiana y poder llegar a la meta, ¿no? Llegar a la meta que es llegar a la presencia del Señor habiendo participado esa carrera honestamente para la gloria de Dios y por supuesto con total fidelidad a Dios, ¿no? Y también sacrificamos nuestros cuerpos, porque los atletas, ¿qué hacen? Tienen que hacer dietas, tienen que prepararse, entrenar, dejar cosas que les gustan para poder llegar a esa copa tan anhelada. Y nosotros como cristianos también tenemos que dejar muchas cosas que antes nos gustaban. Vicios, amor al dinero, la popularidad, la fama, al poder, etc. Cada uno tiene que sacrificar su propia carne para poder llegar al Señor de la mejor manera, ¿no? Y estamos en esa carrera, de poder llegar al cielo de la mejor manera. Vamos a la siguiente. El Señor Jesucristo decía, ¿no? El gráfico anterior decía sed de gloria, ¿no? Pero
si el Señor Jesucristo estuviera hoy entre nosotros, nos diría lo mismo que dijo hace 2000 años atrás, cuando dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y por qué decía estas cosas el Señor? Y yo ahora voy a comentar un poco a manera informativa el contexto histórico, cultural, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Yo siempre había leído este pasaje, pero nunca lo había podido entender bien, ¿no? Y bueno, simplemente pensaba que era una frase que Jesús dijo en algún momento. Pero bueno, cuando veo el contexto, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7. Los invito a que podamos ir al Evangelio y ver qué es lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 del Evangelio de Juan nos habla de una fiesta especial de los judíos, que se llama la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es una fiesta muy importante para los judíos. Es más, ellos tienen varias fiestas en el año, algo de 7, pero son 3 las más importantes. Una es Pascua, ¿no? la fiesta de los panes sin levadura. Otra es Pentecostés y otra es esta, la fiesta de los tabernáculos, que para los varones judíos es casi obligatorio poder asistir al templo de Jerusalén en esa fecha. Vamos a leer el pasaje completo de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, de lo que está hablando Jesús. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Esta fiesta, como les decía, arranca en el capítulo 7 y se va a extender todo hasta el capítulo 8, donde termina, ¿no? Jesús, en ese momento cuando comienza la festividad, él estaba con sus hermanos en Galilea, porque todavía no había ido a Jerusalén, ¿no? Y él dice que estando con sus hermanos le dijeron, vamos a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, y así tus discípulos te conocen, porque todavía ellos no creían mucho en que Jesús era el Mesías, quien él decía ser, ¿no? Pero lo decían para probarlo, a ver qué decía. Sin embargo, Jesús dice, no es mi tiempo todavía, suban ustedes, yo iré más tarde. Y dice que los hermanos se fueron a Jerusalén, para que tengan una idea así de lo que es la geografía, ¿no? Galilea está al norte de lo que es Jerusalén, está Galilea, después más abajo, un poco más al sur, está Samaria, y más al sur todavía es lo que es Judea, ¿no? Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo, donde se desarrollaba esta festividad. Pero bueno, entonces vinieron los hermanos hasta Jerusalén, y Jesús se quedó unos días más, y a la mitad de la fiesta, que duraba 7 días, Jesús subió a Jerusalén. Y allí, entre medio de la gente, que ya lo estaba esperando, porque había un sacerdote que ya estaban diciendo, ¿dónde está este que se hace llamar el Mesías? ¿No? Lo estaban buscando. De repente aparece Jesús a mitad de la fiesta y empieza a enseñar, dice la palabra. Cada día de la fiesta, los sacerdotes tenían que ir al estanque de Siloé. Si lo han escuchado, ahí había una historia anterior donde Jesús había devuelto la vista a un ciego, ¿no? En el estanque de Siloé, que el ciego decía que cada vez que se movían las aguas alguien llegaba y le ganaba el lugar y no podía recibir su milagro de la vista, ¿no? Bueno, ese mismo estanque, los sacerdotes judíos tenían que tomar agua en una vasija y llevarla al templo, y allí en el altar derramaban el agua en el altar. Y esta festividad era por ley de Dios, que está ahí en Levítico, en Éxodo, donde Dios le había dado la ley a Moisés de que esa fiesta la tenían que hacer y que les iba a recordar
el tiempo que Dios los cuidó en el desierto cuando salieron de Egipto. Nosotros recién celebrábamos la cena, ¿no? Y lo hacemos para recordar a Cristo, recordar su obra en la cruz, su muerte por nosotros. Y acá la palabra nos dice que ellos lo tienen que hacer todos los días por mandato perpetuo, para recordar que Dios los había sacado de Israel como esclavos para llevarlos a la tierra prometida. Y que durante 40 años Él los cuidó en el desierto. Les dio agua en el medio del desierto, ¿no? Y justamente, fíjense, pasemos a la otra. Dice, esta fiesta de los tabernáculos, que se llamaba Sucot también, que está en Levítico 23 y Deuteronomio 16, dice, recordaba la peregrinación por el desierto, la provisión de Dios, el agua que Dios hizo brotar de la roca. Por eso Dios ordenó, en tabernáculos habitarán 7 días, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Levítico 23, 42, 43, ¿no? Entonces lo tenían que hacer para recordar que Dios los sacó de Egipto y que los llevó por el desierto y que los hizo habitar en chozas fíjense, de hojas, de palmas y de cualquier material porque bueno, tenían que vivir en el medio del desierto, ¿no? Y esto representaba la provisión pasada, o sea, lo que Dios les había provisto en el pasado a los judíos, la lluvia futura, pero también la esperanza mesiánica. Entonces, esta festividad les recordaba de dónde los había sacado, pero también hacia dónde los llevaba, ¿no? Y era un poco también la representación de lo que vendría, el Mesías prometido al pueblo de Israel, que los iba a salvar, que los iba a liberar del oprobio de Roma, en este caso, en ese tiempo, y que iba a ser el rey de ellos. Los judíos esperaban un rey militar que los saque, que por medio de guerra los libere y que ellos puedan ser libres, ¿no? Sin embargo, Jesucristo, que era el Mesías, venía con otra política, ¿no? Una política más salvadora, no tan hacer guerra, sino una política de amor, una enseñanza de sacrificio para salvarnos, ¿no? Pero bueno, ellos esperaban ese Mesías de esa forma. Sin embargo, Jesús se mostraba de otra forma. Y fíjense, allí los judíos no lo rechazaban permanentemente. Durante estos capítulos que yo le digo, en el capítulo 7, capítulo 8, todo el tiempo lo estaban provocando. Jesús se estaba manifestando abiertamente como el gran yo soy, como el Mesías, como el Dios verdadero. Sin embargo, ellos siempre lo rechazaban o le decían que era mentiroso. Vemos ahí en el capítulo 7, en Juan 7, ¿no? En el versículo 25 dice que los judíos decían, entonces uno de Jerusalén, las personas decían, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Haciendo referencia a Dios, ¿no? Que lo había enviado como el Mesías. Sin embargo, ellos buscaban matarlo, no lo reconocían. Y a lo largo de todos estos capítulos, en permanentes ocasiones, Jesús se mostraba abiertamente como el Mesías, pero no lo reconocían. Y cuando llega al versículo 37, donde él habla de estos ríos de agua viva, en ese momento, como yo les decía al principio, los sacerdotes todos los días a la mañana llevaban agua al altar, ¿no? Pero en el último día, fíjense, dice, en el último día, ya en el séptimo día de la fiesta, cuando ya estaba todo terminando, dice que Jesús se puso de pie y alzó la voz. No lo dijo tenuemente, con voz suave, sino que él lo dijo cuando todos estaban viendo al sacerdote que estaba
derramando el agua en el altar, él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se estaba mostrando abiertamente como es agua viva, porque como les dije recién, la esperanza mesiánica, o sea, la esperanza del agua también hacía referencia al Mesías que iba a venir, ¿no? Que iba a dar agua, el agua viva del Espíritu Santo. Entonces Jesús se muestra abiertamente y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba mostrando abiertamente, sin embargo lo seguían rechazando. Y esta frase que Él dijo hizo enojar aún más a la gente, porque te decían, este se está haciendo Dios. ¿Quién es este? ¿Acaso no lo conocemos? ¿No es hijo de carpintero? ¿No es su madre María y conocemos a sus hermanos? ¿No es este de Galilea? Cuando sabemos que la profecía dice que el Mesías vendrá de Judea, de Belén. Entonces para ellos no les cerraba que Jesús hiciera a Dios. Y por eso buscaban matarlo, porque ellos decían, se hace igual a Dios. Es blasfemia, hay que apedrearlo. Pero además de eso, no les entraba en la cabeza, porque también dice en una parte, en estos capítulos, dicen, ¿de dónde sabe tanto este? Si nunca estudió, nunca estuvo en la escuela ni de Gamaliel, ni ninguno de los fariseos que tanto en sus escuelas de escribas, ¿no? Que eran muy reconocidas. A él lo tenían por el carpintero. Este carpintero nunca estudió, no sabe de la Escritura. Viene de Galilea y se hace el Mesías, hay que matarlo. No puede estar entre nosotros, está engañando a la gente. Sin embargo, había algunos que por ahí decían, no, bueno, pero hace cosas que no las puede hacer cualquier persona. Tal vez es, pero eran los menos. Y aquellos menos que les interesaba o que tenían ciertas dudas, lo seguían y lo escuchaban a Jesús. Pero bueno, los fariseos mandaban alguaciles para que lo prendan, para que se lo lleven, para que le callen la boca, para que no siga hablando. Y Jesús hace esta aclamación en el momento más importante de la fiesta, cuando estaba terminando, dice esto, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde venían? Dice, las profecías decían en el Antiguo Testamento que ellos tenían que festejar esta fiesta y durante la celebración cantaban estos salmos. Dice, extendió una nube, esto para recordar el agua del desierto, ¿no? Para que se entienda. Ellos durante la ceremonia cantaban estos salmos. Dice el Salmo 205, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, fluyeron aguas, corrieron por las sequedales como un río. Y en Éxodo 17, 5, 6 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrás de ella aguas y beberá el pueblo. Eso recordándonos en esta fiesta a a Dios que los había provisto de agua durante su peregrinación por el desierto. Y ellos recordaban eso, pero además, como le dije recién, también hacían alusión a lo que vendría después, que es el Mesías, la verdadera agua, que representaba también la esperanza mesiánica, ¿no? Y durante esa ceremonia cantaban, relataban lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 12, que dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente. Esto haciendo referencia al reino del Mesías, ¿no? No a lo pasado, sino a lo que vendría después. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová,
aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morador de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Me quedo con ese versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Esa era la profecía hacia el futuro, que sacarían agua de esa fuente de salvación, esa agua que no finalizaría nunca. ¿Por qué? Porque el agua es vida y Dios promete la vida eterna. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Jesús también en el Evangelio de Juan, ahí unos capítulos antes, en el capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana, la mujer cuando Jesús le ofrece el agua, dice: el agua que yo tengo te va a calmar la sed para siempre. Y la mujer decía: Señor, dame esa agua, si no tengo que venir al pozo a sacar más. Y él decía que Él era el agua viva, ¿no? Que el que bebiera de su agua no tendría sed nunca más. En paralelismo con la mujer samaritana, les vuelvo a repetir esto a modo de información, con la mujer samaritana, ellos eran también del pueblo de Israel, de Israel los samaritanos, pero no eran las 10 tribus que estaban perdidas, y ellos con humildad, porque recuerden que Jesús le dice a la mujer samaritana, le cuenta todos sus problemas, que ha tenido muchos maridos, ¿no? Y ella, cuando ve su pequeñez, su inmundicia ante Dios, porque le cree a Jesús que es el Mesías, ella va corriendo al pueblo y le dice: hay un hombre acá que es profeta y me ha contado toda mi vida. Y la gente del pueblo de Samaria dice: ¿en serio? Y fueron a verlo a Jesús y lo escucharon, y dice, cuando termina ahí, la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y quedó allí unos días, 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, con esa pequeña demostración de Jesús, que decía ser el Mesías, con esa pequeña demostración creyeron, se humillaron ante Dios porque se reconocieron pecadores y aceptaron a Jesús como el Salvador del mundo. Sin embargo, unos capítulos más adelante, ya los judíos, hombres de letras, hombres que tenían el templo para hacer todas las festividades religiosas judías, y ellos creyéndose más que los samaritanos porque no los querían, ellos con su ego totalmente arriba rechazaban al Mesías. Porque en el capítulo 8, cuando termina justamente esto, dice: Jesús les dijo, capítulo 8, Juan 8, versículo 58, dice Jesús: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se estaba mostrando como el Mesías. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces en el versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Querían matarlo. Los samaritanos lo recibieron con un corazón humilde, reconociendo que ellos se habían alejado de Dios. Y los judíos, con su ego alto, ¿qué decían? Hay que apedrearlo, hay que matarlo. Quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque se cree que es el Mesías. Esto nos lleva a una reflexión de que la humildad, el arrepentimiento, el buscar con sinceridad a Dios, nos da vida eterna, nos hace tener un encuentro correcto con el Señor y Jesús, y Dios nos busca, nos escucha y nos recibe. Pero cuando vamos con un corazón cerrado, egocéntrico, exaltado, soberbio, podemos escuchar todo el día que alguien nos hable de la Biblia, pero si ese corazón está duro y soberbio, no vamos a entender a Dios. Es por eso que a Dios hay que buscarlo con humildad, ¿no? La Biblia dice también, justamente dice que Dios no desprecia un corazón humilde. La pregunta es:
recién nos decía Andrés, ¿cómo estás hoy? ¿Para abajo, para arriba, para el medio, más o menos? ¿Estás buscando el agua o saciar tu sed en cosas del mundo, en el mundial, en el trabajo, en tus propios logros, en tus propios méritos, en tus propias buenas obras? ¿Allí estás buscando saciar tu necesidad de Dios o tus necesidades? ¿O estás buscando en una fuente totalmente distinta, que es buscar a Dios con un corazón humilde? Buscando a Dios con un corazón que reconoce su incapacidad, que reconoce sus pecados, que reconoce su debilidad. ¿Se acuerdan? El fariseo orando y el publicano, el cobrador de impuestos, ¿qué decía? El fariseo oraba y decía, gracias a Dios porque yo no soy igual que todos estos, no soy igual que ese publicano, yo diezmo, yo hago cosas, hago, y soy un hijo de Dios, soy un hijo tuyo, con esa soberbia. Sin embargo, el publicano, el cobrador de impuestos, sabiendo que era una persona totalmente pecadora y que había hecho muchas cosas malas, dice que no se animaba a levantar su vista y oraba y decía, Señor, sé propicio a mí. ¿Qué quería decir? Señor, perdóname, limpiame, líbrame de este pecado. Sé que no lo merezco, pero te pido perdón. Y la Biblia termina ese pasaje diciendo que Jesús diciendo, les aseguro que ese fariseo volvió a su casa vacío, pero el publicano llegó lleno de Dios, porque su humildad lo hizo tener un encuentro con Dios. Jesús en la fiesta de los tabernáculos estaba revelándose como Dios, como el Mesías, como el Salvador. Él quería rescatarlos. Le decía, el que tenga sed, venga, beba de mí. Pero ellos decían, no nos hace falta, nosotros tenemos nuestra religión. Nosotros con nuestro sacerdote que derrama el agua que trae de Siloé y la derrama en el altar, ya con eso nos alcanza. La religión nos salva. Lo que nos salva es la fe en nuestro Salvador, en Jesucristo, en Dios que se hizo hombre y que vino al mundo a morir por nosotros. Pasamos. Hoy el Señor Jesús te sigue diciendo, no es solamente en aquel momento, hace 2000 años atrás, hoy está vigente esa propuesta. Y te pregunta a vos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dejes pasar esta invitación. La fuente sigue abierta, pero el llamado es para hoy. No digas, no, bueno, mañana, más adelante, cuando tenga más tiempo, tal vez ya cuando esté en el lecho de mi muerte y diga, bueno, Señor, ya está, ahora perdóname. No. El llamado es para hoy. Vení a Cristo, cree en Él y deja que el Espíritu Santo haga de tu vida un río que glorifique a Dios y que bendiga a quienes te rodean. En 2 Corintios, Pablo decía, en el capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído. Hoy puede ser el tiempo aceptable donde estés escuchando el mensaje de Dios, si es que aún no lo has recibido. Y en días de salvación te he socorrido, dice Dios. He aquí la hora, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Vamos a seguir saciando nuestra sed en las cosas de todos los días, el mundial, el trabajo, mis buenas obras, o por ahí busco satisfacer ya mi sed para siempre, buscando a Dios. Jesús dice, si tienes sed, vengan a mí, yo les voy a dar de beber. Y el que beba de mi agua no tendrá sed nunca más. Si aún no has bebido del agua de Dios, el agua de Jesucristo, tenés que saber esto, que tanto vos y yo, todos los que estamos acá, los que escuchan en las redes, todas las personas que están allá afuera, todos, absolutamente todos hemos pecado, todos hemos pisoteado la ley moral de Dios que son los mandamientos, todos alguna vez hemos mentido, hemos tenido malos pensamientos, hemos robado algo, hemos sido adúlteros, si le nombro los 10 mandamientos, en todo hemos caído.
Pero si has reconocido que has hecho todas esas cosas y entendés de que no podés acercarte a un Dios perfecto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y la muerte significa separado de Dios para siempre, entonces no podemos estar con Él, pero Jesús te ofrece el agua de vida que te va a limpiar, que te va a purificar y que te va a salvar y que te va a dar vida eterna. Entonces, ¿qué esperamos para beber de Cristo? Reconociendo que somos pecadores y que aceptamos el agua que Él nos ofrece. Esa agua es la vida eterna y Él vino al mundo a morir por nosotros. Él pagó en la cruz para que nosotros no seamos culpados, para que nosotros no seamos condenados. Él vino para salvarnos. Y así de fácil es. Yo sé que hay gente nueva acá. Simplemente es reconocer como los samaritanos, como el cobrador de impuestos, reconocer que somos pecadores y aceptar que Dios solamente nos puede salvar. Porque solamente en Él podemos encontrar salvación. Y si aún no lo has hecho, hoy todavía estás a tiempo. Recordá, hoy es el día de salvación. No esperes a mañana, no esperes a otro día. Y busca saciarte en Cristo. ¿Oramos? Bendito Dios, Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, que nos abre los ojos, que nos redarguye de pecado, que nos hace entender nuestra condición ante un Dios como tú eres, perfecto, santo, puro, perfecto, y que nosotros estamos muy lejos de ser como vos, Señor. Nuestro pecado nos ha separado a una distancia enorme de ti, Señor. Pero justamente Cristo vino a romper esa barrera para acercarnos a ti. Tu Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Él se ofrece como esa agua de vida para que bebamos de Él y podamos tener acceso a ti, Señor. Gracias porque a pesar del tiempo que pasó, aún sigue vigente esa propuesta para todos nosotros. Y que nosotros, Señor, al recibir tu perdón y recibir tu Espíritu Santo, podamos también extender tu palabra, llevar esa buena noticia a las personas que nos rodean, para que ellos también puedan beber de esa agua, para que ellos también puedan tomarse de Cristo, para que ellos también puedan recibir el perdón y para que podamos todos tener vida eterna, Señor. Nos da mucha seguridad, nos da mucha alegría saber que algún día vamos a estar en tu presencia en la vida eterna. No por merecimientos propios, porque no lo merecemos, sino porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y por eso que recién recordamos el vino que representa el cuerpo de Cristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa y nos hace recordar tu sangre derramada por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tanto amor. Y te pido por aquellas personas que hoy están escuchando por primera vez este mensaje de salvación, para que lo puedan tomar, para que lo puedan creer y para que puedan recibir tu perdón. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.